no tienes energía, te sientes mal anímicamente, tu sistema nervioso alterado, piensas muchas cosas y no sabes por qué. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y desde la psicología espiritual hoy te quiero proponer una poderosa meditación donde uniremos sanación y oración, elementos fundamentales para lograr poderosos resultados para tu vida. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, dale like a este video, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y comenzamos. Como sé que andas deprisa, te voy a resumir un video que hice en mi canal de Facebook, que dura más o menos 1 hora y que ya lo han visto más de 43,000 personas. Y entonces, el resumen de ese video trata de lo siguiente, de entrar en una nueva frecuencia vibratoria. Y eso lo vamos a llamar oración. Oración es entrar en una frecuencia de merecimiento, de reconocimiento, de empezar a entender que las historias que hemos vivido, historias de dolor, historias de abandono, historias de maltrato, historias de angustias existenciales, son historias que ya pasaron, pero que las seguimos repitiendo día a día, las seguimos repitiendo día a día y eso hace que nuestro cerebro las recuerde y las vea como si hubieran sido hace 5 minutos. Y para eso te quiero contar algo. Te voy a hacer una pregunta sencilla y no la busques en Google. No busques la respuesta en Google. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Y estoy casi seguro que no lo recuerdas y eso te lo enseñaron en la escuela. El río más largo del mundo es el Amazonas y le sigue el Nilo. Pero la pregunta es, ese tema del río más largo del mundo, ¿tú por qué no lo recuerdas? Porque no lo has activado. Porque no trabajas ni con agua, ni trabajas con ríos, ni trabajas con ese tema. Pero si yo te preguntara tristezas, angustias, dolores, resentimientos, miedos, eso sí lo recordarías. ¿Por qué? Porque eso lo vienes activando y lo venimos activando día a día. Y eso hace que no tengamos energía, que tengamos una frecuencia baja, que tengamos pensamientos negativos, que nuestro sistema nervioso esté alterado y que nuestro sistema nervioso esté como un gato a toda hora. Entonces yo quiero proponerte hoy que te pongas en serio y que nos vamos a poner en serio para entrar en esta frecuencia. Porque cuando tú y yo entramos en esta frecuencia, logramos comprender que vamos a ¿qué? A salirnos de esa frecuencia de queja, de miedo, de no merecimiento, de pobreza, de escasez, que nos vendieron en el transcurso de la vida y que no los creímos. Nos creímos que somos pobres, nos creímos que somos seres de sufrimiento, nos creímos que vinimos aquí a pasar pruebas. Y eso es una teoría que nos vendieron y que eso no es real, porque no vinimos ni a sufrir, ni a pasar pruebas, ni somos castigados. Entonces yo quiero que me ayudes a que desarrollemos 7 puntos. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a desarrollar este proceso muy importante. Yo lo considero muy importante porque es parte de la investigación que llevo haciendo, porque lo hice para mi vida y yo quiero que a través de eso que pasó en mi vida me ayudes a que transformemos la tuya y la de todos los que están a tu alrededor. A propósito, aquí debajo tengo un video poderoso, una masterclass de 21, no, son 15 módulos poderosos. Es la maestría en psicología que hice, está de manera sencilla, está en la plataforma de Hotmart. Yo quiero que lo veas, lo estudies, te compres un bolígrafo, una pluma azul y escribas todo lo que aprendas de eso, porque vamos a empezar a activar ¿qué? Este cerebro supraconsciente que tú tienes y que la mayoría de veces no lo hemos activado. ¿Por qué? Por estar grabando cosas que no debemos grabar. ¿Estamos? Porque hemos grabado ¿qué? Miedo, duda, incertidumbre, escasez, pobreza, enfermedad. Y nos enseñamos un tema de oración y de sanación, pero que no lo creemos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas como deben ser. ¿Estás conmigo? ¿Me hago entender? Entonces, en estos 7 puntos que vamos a desarrollar, el primero que yo quiero que me ayudes a entender, y está milenariamente escrito en las diferentes culturas del mundo, volvernos responsables. Volvernos responsables de nuestra historia. Es decir, que tú y yo nos vamos a volver responsables de lo que hemos vivido. Sin culpa, sin castigo y sin rechazo. Que hicimos las cosas que estábamos haciendo y que hicimos las cosas como las hicimos. Sí, porque estábamos aprendiendo. Entonces podríamos decir que es un proceso de aprendizaje. Milenariamente está escrito eso. Que le dijeron a alguien que no se comiera un árbol y se lo comió. Una fruta de un árbol y se la comió.
Y la cosa que querían probar era ver si él era capaz de asumir responsabilidades. Y no fue capaz de asumir responsabilidades, sino que le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué hubiera pasado si este personaje hubiera dicho, sí, Señor, me comí esa fruta? Y en el manual no dice que es manzana. Después, por allá, muchos años después la pintaron y ya todo el mundo creyó que era manzana. Pero yo le pongo un ejemplo, guanábana. Imagínate que fue una guanábana, esa guanábana dulce, exquisita, las abejas ahí arrimándose porque el almíbar de esa guanábana estaba destilando. Y este personaje se enfocó en esa guanábana y se la comió. ¿Qué hubiera pasado cuando el patrón llegó y dijo, ¿por qué te comiste mi guanábana? Señor, usted no me dio ni su WhatsApp, ni me dio su Messenger, ni me dio su Facebook, no me dio nada de esas cosas. Pues yo lo llamé y usted no apareció, pues yo me la comí, sorry, so sorry. ¿Qué hubiera pasado? Listo, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que me ayudes a entender? Que si tú y yo entramos en esa frecuencia de volvernos responsables, todo lo que ha pasado por nuestra vida no es ni culpa, ni castigo, ni prueba, sino que simplemente es un proceso de ¿qué? De aprendizaje, donde tú y yo hemos aprendido a vivir. Y en ese aprendizaje vamos a entender otra cosa fundamental. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Desde el miedo somos nada. Desde la duda no valemos nada. Desde la queja, seres aquí que no sabemos ni para dónde vamos. Pero desde el cerebro supraconsciente, es decir, desde entrar en una frecuencia vibratoria más elevada, entendemos que somos seres de luz, que somos seres de abundancia, que somos seres de grandeza, que somos seres que vinimos en un proceso de transformación interior y que vamos en ese pasito a paso transformando nuestra historia. Por lo tanto, entonces, nos merecemos entender esa historia de aquí para atrás, ¿como qué? Como aprendizaje. Y cuando tú y yo entendamos que ese proceso de aprendizaje que hemos tenido hasta ahora, entonces podemos fácilmente perdonar, reconciliarnos con esa historia y reconciliarnos con lo que hemos creído que hemos sido, reconciliarnos con eso, reconciliarnos con nuestros ancestros. ¿Para qué? Para que esos episodios los podamos sanar, los podamos liberar, los podamos reconciliar y podamos llegar al presente. Cuando tú y yo seamos capaces de vivir en el presente, de regalarnos este presente, este regalo, entonces vamos a empezar a entender cuánto valor tenemos. Y te lo doy como ejemplo sencillo. ¿Cuánto valemos? Te voy a dar un ejemplo sencillo para hacerme entender. Hay una construcción de un edificio y alguien pasa y hace una pregunta. Le pregunta a 3 trabajadores. Cada uno está llevando ladrillos en su hombro. Y le pregunta al primero, ¿tú qué estás haciendo? Y el primero contesta, aquí cargando ladrillos. Le pregunta al segundo, ¿tú qué estás haciendo? Dice, aquí cargándole ladrillos a ese ricachón. Y le pregunta al tercero, ¿tú qué estás haciendo? Y le dice el tercero, yo estoy ayudando a construir un edificio. La pregunta es, ¿cuál de los 3 dentro de 10 años será un empresario? Y eso depende de ¿qué? De lo que esté haciendo con su vida y del valor que él crea que le está dando. Entonces la pregunta, cuando tú le das valor a lo que tú haces y sabes que vale, entonces cuando tú das ese valor al mundo, al universo, ¿qué crees que hace el universo? Te lo devuelve y dice el manual y dicen los diferentes libros de sabiduría que te lo devuelve el 100 por 1. Entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí, cuando una persona mantiene enferma, cuando una persona mantiene angustiada, cuando una persona mantiene con problemas, cuando mantiene con ansiedad, con depresión, con tristeza, ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Ayúdeme a entender que tenemos que salir de ese esquema de queja, de dolor, de angustia, y tenemos que sanar eso. Y vamos a aprender a sanar eso. Y yo quiero que me ayudes a activar esa sanadora, ese sanador que hay en ti. Porque cuando empecemos a entender eso, esa queja que nos hemos creído y que no le hemos creído durante toda la vida, eso no nos sirve de nada, porque entonces vamos a empezar a entender cuál es el valor, cuál es el talento que tú tienes, cuál es la destreza que tú tienes, cuál es la razón de ser de ese potencial que tú tienes. Entonces alguien me diría, pues ¿para qué le doy valor a mi trabajo si ese patrón mío no se da cuenta? Es que no hay que hacerlo por el patrón, no es por el patrón, es por ti. Es por ti que le vas a dar valor a lo que haces. ¿Para qué? Para que entiendas que como tú eres un ser de valor, entonces lo que haces es de valor. Y ese valor te lo das ¿a dónde? ¿Se lo das a quién? Se lo das al universo.
Y el universo, que es maravilloso, que es extraordinario, ayúdame a comprender que el universo es de abundancia. Y te doy un ejemplo sencillo del universo para hacerme entender en esto. Pregúntate si alguna vez has visto un árbol de naranjas que solo da una naranja. Que solo da una naranja. Ese árbol dirá, solo voy a dar una naranja porque me enseñaron a ser pobre. No, el árbol da y da semillas y da semillas y da semillas. Entonces, en ese proceso, entender que entramos en una frecuencia de ¿qué? De abundancia y de merecimiento. ¿Para qué? Para que entremos en un proceso sencillo. El siguiente paso es entrar en un proceso de respeto hacia ti misma, hacia ti mismo, respeto por lo que piensas, respeto por lo que sientes, respeto por lo que dices y respeto por lo que comes. Esos elementos son extraordinariamente poderosos si tú lo logras entender. Cuidar lo que piensas. Si ese pensamiento que estás teniendo de miedo, sabes que no te sirve, entonces dile, no más, ese pensamiento no me sirve, fuera. Lo que estás sintiendo, angustia, tristeza, esa sensación de tristeza no te sirve, pues le vas a decir fuera, 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 fuera. Lo que dices, palabras que dices que son sin sentido, esas hay que sacarlas de vocabulario. Y lo otro más importante, igual de importante, es lo que comes. A partir de ahora vas a entender, como eres un ser de valor, entonces le vas a poner comida de valor a tu cuerpo, porque no es para llenar, sino para nutrir. Entonces, pasos sencillos que vamos a seguir de ahí secuencialmente. Cuando te sientes a la mesa, quiero que me ayudes a entender una cosa, que el comer, el nutrir este templo, el nutrir el espíritu y fortalecer el alma es un acto sagrado y eso se llama oración. Entonces, cuando te sientes a la mesa, que sea un acto de respeto máximo por ti, como un hecho de ¿qué? De oración máxima y de plenitud y de respeto para ti. No se vale que te sientes a comer y estés con el teléfono ahí. Eso no se vale, eso no se llama respeto. Entonces ayúdame a entender ese proceso de respeto cuando te sientas a la mesa. Ayúdame también a entender lo siguiente. Cuando te acuestes a dormir, esa cama donde duermes es un lugar sagrado. No se vale que te acuestes a dormir y te pongas a ver una película de terror o una película de violencia o una película de boxeo. No se vale. ¿Por qué? ¿Qué le estás poniendo a tu cerebro? Y cuando el cuerpo se predispone a dormir, está haciendo un proceso de reparación. Entonces esa reparación tiene que ver con lo que pusiste en tu cabeza, con lo que pusiste en tu boca, lo que pusiste en tus pensamientos y en tus emociones. Y entonces la mayoría de pacientes me dicen, Nelson Fernando, ¿por qué será que no duermo? Pues ¿qué pusiste en tu cuerpo, por tu boca, en tus pensamientos cuando te acostaste a dormir? ¿Cuánto tiempo estuvo en esas pantallas blancas? ¿Qué pusiste en ese televisor antes de dormir? Si es preciso ese televisor hay que sacarlo de la casa, lo sacamos del cuarto, porque es hora de entender que tú eres un ser valioso que amerita respeto y vas a volver sagrado el arte de comer y el arte de dormir. Entonces, cuando tú estás ahí, entras en un proceso de ¿qué? Que se llama despertar conciencia. Y cuando entras en ese proceso de despertar conciencia, entras en contacto con tu alma grande, con tu alma sagrada. Y para ir terminando este proceso, entonces vamos a hacer este ejercicio sencillo. Frotas aire, frotas tus manos. Tomas aire por la nariz y exhalas. Te conectas y le dices a tu cerebro, hoy empiezo a reconocer, hoy empiezo a recordar que soy un ser sagrado. Empiezo a reconocer y a recordar que soy un ser sagrado, que voy a cuidar mis pensamientos, que voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar lo que como, voy a cuidar mis emociones, porque soy un ser sagrado. Porque a partir de ahora me conecto con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para entender que el camino que me falta recorrer de aquí para arriba será extraordinario, será maravilloso, será fantástico, porque tú y yo somos capaces de entrar en esa frecuencia de ¿qué? De merecimiento, en esa frecuencia de abundancia, en esa frecuencia de sanidad, porque entonces estamos uniendo ¿qué? Sanación y oración de manera práctica para tu vida, para que tus resultados sean extraordinarios a partir de ahora. Así que un honor estar contigo en este tema. Si te interesa, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.